Amplitud de la función coseno. En esta oportunidad, estimados amigos, voy a hablarles acerca de la amplitud de la función coseno. Y para ello he preparado dos ejemplos de aplicación en donde precisamente vamos a explicar acerca de este concepto en la función coseno. Pero antes vayamos a ver lo que significa la amplitud en la función coseno. Tenemos aquí en nuestra pantalla a la función coseno en este formato, es decir, y igual a A por coseno del ángulo X. La amplitud viene a ser el valor absoluto, del coeficiente del operador trigonométrico coseno, como pueden ver aquí ustedes en sus respectivas pantallas. Entonces decimos que la amplitud viene a ser el valor absoluto del coeficiente del operador trigonométrico. Esto corresponde a la amplitud en la función coseno. También podemos decir, en el caso de este formato, que la amplitud viene a ser el máximo valor que adquiere este tipo de función. Vayamos ahora sí a ver el primer ejemplo de aplicación. Aquí se nos pide graficar y analizar la siguiente función. F de x igual a 2 por coseno de x. Según la definición y el concepto que hemos compartido hace un momento, el valor absoluto del coeficiente del operador trigonométrico coseno vendría a ser 2. Aquí lo tenemos, valor absoluto de 2 o positivo 2 es lo mismo que 2. Entonces ya tenemos a la amplitud de la función coseno en este ejemplo, que sería igual a 2. Ahora, para llevar a cabo la gráfica y querer comparar este gráfico en donde la amplitud es igual a 2, vamos antes a graficar a la función coseno en su forma más simple, en su forma estándar. Para ello debemos recordar que el coseno de un ángulo varía desde menos 1 hasta 1. Esto es la variación del coseno de un ángulo. Va desde menos 1 hasta 1. Entonces colocamos el valor mínimo de la función coseno, que es menos 1, y su valor máximo, que es 1. Insisto, vamos primero graficando a la forma más simple de la función coseno, que corresponde a coseno de x. Esto con el único propósito de más adelante hacer una comparación entre el formato más simple y nuestro gráfico en donde la amplitud es igual a 2. Continuamos entonces, vamos a tomar el periodo de la función coseno, que por conocimiento sabemos que es 2pi. Tomamos como referencia 0 y trazamos en el eje X una longitud de 2pi. Aquí lo tenemos. Ahora sí, trazamos el recuadro y en este recuadro vamos a graficar tan solamente un periodo de la función coseno. Ubicamos entonces el centro de este periodo y la mitad entre 0 y pi sería pi medios y entre pi y 2pi sería 3 pi medios. Hemos dividido el periodo en 4 partes y como hemos tomado como referencia el 0, entonces el periodo sería de 0 a 2pi para poder ubicar a los cuadrantes de la función coseno, los 4 cuadrantes. Procedemos entonces a graficar a la función coseno en su forma más simple, la forma estándar del coseno, es decir, coseno de x. Entonces, cuando asignamos 0,
asignamos 0 a x, decimos coseno de 0, sabemos que eso es igual a 1. Aquí tenemos entonces, cuando x vale 0, el coseno es 1. El siguiente valor, que es un valor conveniente que estamos tomando, sería x igual a pi medios. Entonces decimos coseno de pi medios, esto sería 0. Entonces, cuando x vale pi medios, el coseno de pi medios es 0. El y sería 0. El siguiente valor que vamos a asignar, como vemos en pantalla, es un valor bastante significativo, un valor destacable, un valor conocido, un valor muy familiar para nosotros. En esta ocasión sería pi. Pi sabemos que en el sistema sexagesimal equivale a 180 grados. Y el coseno de 180 grados, o coseno de pi, es igual a menos 1. Entonces decimos, cuando x vale pi o 180 grados, el y vendría a ser menos 1. Es decir, el coseno de pi o coseno de 180 grados es menos 1. El siguiente valor que le vamos a asignar a x, como los anteriores, son valores convenientes, que nos facilitan el trabajo. Asignamos a x, en esta ocasión, 3 pi medios. Entonces tendríamos coseno de 3 pi medios. Pero el coseno de 3 pi medios, es decir, coseno de 270 grados, no olvidemos que 3 pi medios radianes en el sistema sexagesimal pues es 270 grados. Coseno de 270 grados es igual a 0. Entonces, cuando x vale 3 pi medios, el coseno de 3 pi medios es 0, es decir, y vale 0. Y por último, le vamos a asignar a x el valor de 2pi. Decimos entonces coseno de 2pi, esto es igual a 1. No olvidemos que 2pi en el sistema sexagesimal es 360 grados. Entonces colocamos, cuando x vale 2pi, el coseno de 2pi es 1. Es decir, y vale 1. Y aquí tendríamos el punto. 2pi y y igual a 1. Ahora sí podemos trazar la curva de la función coseno de x. Ya tenemos entonces como referencia graficada a la función coseno de x en su formato más simple, en su formato estándar. Ahora vamos entonces nosotros a graficar nuestra función del ejemplo, es decir, 2 por coseno de x. En nuestra función a graficar hemos identificado que la amplitud es diferente de 1. Es decir, aquí la amplitud es 2. Sabemos que la amplitud en este formato que tenemos en pantalla, en 2 coseno de x, corresponde a su valor máximo. Entonces, a coseno, que varía de menos 1 a 1, le vamos a multiplicar por 2. Negativo 1 por 2, negativo 2. 2 por coseno de x, 2 coseno de x. Y 1 por 2, 2. Esto significa que nuestra función a graficar va a variar desde menos 2 a 2. Vamos entonces a proceder a hacer el gráfico. Para esto vamos a ubicar el valor más pequeño de nuestra función a graficar, que corresponde a menos 2. Aquí lo tenemos, y su valor máximo, que vendría a ser 2. Y como pueden ver ustedes, la amplitud es 2. Es el máximo valor de la función coseno según este formato. Aquí el periodo no ha sido modificado. Es decir, el periodo, en este caso, sigue siendo 2pi. Es decir, hasta aquí. Entonces vamos a tomar como referencia el periodo desde 0 a 2pi. Vamos a aprovechar lo que hemos hecho en el gráfico anterior. Ubicamos entonces ahora, no olvidemos, aquí el propósito es graficar la función que tenemos en pantalla. F de x igual a 2 coseno de x.
ubicamos el recuadro. Este recuadro corresponde a un periodo de nuestra gráfica a llevar a cabo. Aquí nuestra función que tenemos en pantalla coincide su periodo con la función estándar que ya también tenemos graficada aquí en el diagrama cartesiano. Procedemos entonces a graficar la función 2 por coseno de x. Para esto empezaremos a usar una tabulación conveniente. Entonces decimos cuando x vale 0, reemplazando tendríamos en nuestra función 2 por coseno de 0. Sabemos nosotros que el coseno de 0 es igual a 1. Multiplicado por 2, el resultado saldría 2. Entonces decimos, cuando x vale 0, el valor de la función es 2, es decir, y vale 2. Nos vamos a nuestro diagrama cartesiano para ubicar este par ordenado, x0 y y2. Nos ubicamos en x0, aquí ya estamos, y desde aquí nos vamos hasta y igual a 2. Aquí está el punto de este par ordenado, x0, y2. Ahora elegimos el otro valor de x, por supuesto, es un valor conveniente. Entonces elegimos a x igual a pi medios. Ahora vamos a calcular el valor de 2 por coseno de x, pero x vale pi medios, 2 por coseno de pi medios. Si recordamos, pi medios radianes en el sistema sexagesimal es igual pues a 90 grados. Y el coseno de 90 grados o coseno de pi medios es muy conocido. Esto es igual a 0. Entonces, al multiplicar 2 por 0, resulta pues 0. Y es de esta forma como conseguimos el siguiente par ordenado. X vale pi medios y y vale 0. Entonces, nos vamos a nuestro diagrama cartesiano a ubicar este punto. Cuando x vale pi medios, y vale 0. Nos ubicamos en el diagrama cartesiano en el eje x. Aquí tenemos a x pi medios. ¿A dónde vamos? ¿Hacia arriba de y o hacia abajo de y o nos quedamos aquí nomás? En el mismo eje x. Nos quedamos en x porque y es 0. Así que el punto estaría sobre el eje x. Ahora le vamos a asignar a x, de forma conveniente, por supuesto, un valor igual a pi. Nos conviene aquí tomar a x igual a pi. Reemplazando el x en nuestra función, quedaría 2 por coseno de x, pero x vale pi. 2 por coseno de pi. Aquí también sabemos que pi radianes en el sistema sexagesimal equivale a 180 grados sexagesimales. Y el coseno de 180 grados o coseno de pi es muy conocido. Esto es igual a menos 1. Coseno de 180 grados o coseno de pi es igual a menos 1. Esto multiplicado por 2 nos daría menos 2. Tenemos aquí el siguiente par ordenado. Cuando x vale pi, y vale menos 2. Entonces, nos ubicamos en el diagrama cartesiano, ubicamos aquí a x que vale pi, y el valor de y igual a menos 2. Ya tenemos el punto. Seguimos asignándole a x valores convenientes, fáciles de manejar y de calcular, y de ubicar sobre todo en nuestra gráfica. Ahora vamos a asignarle a x el valor de 3 pi medios. Vamos a calcular la f de x, pero x vale 3 pi medios. Esto es igual a 2 por coseno de x, pero como x vale 3 pi medios, sería 2 por coseno de 3 pi medios. También sabemos nosotros que 3 pi medios radianes en el sistema sexagesimal es igual a 270 grados. El coseno de 270 grados o 3 pi medios también es conocido. Eso es igual a 0. Coseno de 3 pi medios o coseno
de 270 grados hexagesimales es 0. Multiplicado por 2 resulta 0. Entonces el par ordenado que tenemos aquí sería x igual a 3 pi medios y y es 0. Nos vamos a nuestro diagrama cartesiano y ubicamos el punto. Aquí tenemos a x 3 pi medios y y 0 estaría ubicado sobre el eje x. Entonces ya tenemos el siguiente punto. Ahora vamos a asignarle un último valor a x. En esta ocasión le vamos a asignar de manera conveniente a x el valor de 2pi. Vamos a hallar la función cuando x vale 2pi. Reemplazamos entonces, tendríamos 2 por coseno de x, pero x vale 2pi. Sería 2 por coseno de 2pi. El 2pi radianes en el sistema sexagesimal, ustedes saben que equivale a 360 grados hexagesimales. Entonces, el coseno de 360 grados, o coseno de 2pi, es muy conocido. Esto es igual a 1. El coseno de 360 grados, o coseno de 2pi, es 1. Multiplicado por 2, pues resulta 2. El par ordenado aquí sería x igual a 2pi, y igual a 2. Es decir, cuando x vale 2pi, y vale 2. Este par ordenado lo vamos a ubicar en nuestro diagrama cartesiano. Ubicamos x 2pi y ubicamos y igual 2. Entonces, juntamos este par ordenado y aquí tenemos el punto que origina este par ordenado x igual a 2pi y igual a 2. Ahora sí podemos ya, con estos puntos son suficientes, podemos ya trazar la curva en un periodo de nuestra función que tenemos en pantalla, f de x igual a 2 coseno de x. Procedemos. Esta sería la gráfica de nuestra función. Ojo y oído, solo hemos graficado un periodo. Luego veremos que esto se va hasta el infinito positivo por la derecha y por la izquierda hacia el infinito negativo. Pero antes de eso, repasemos lo que acabamos de hacer. Tenemos entonces que la curva de color azul en pantalla corresponde a la gráfica de nuestra función f de x igual a 2 coseno de x. Y la gráfica estándar de la función coseno viene a ser esta curva que está con líneas interrumpidas. El propósito de tener ambas curvas en pantalla es para comparar qué es lo que ha sucedido. Y si nos fijamos, nuestra curva, que es igual a 2 coseno de x, bueno, ha sido estirada con respecto a la curva estándar coseno de x. Si ven ustedes la curva de color azul, ha sufrido un estiramiento vertical. Se ha ido desde 1 hasta 2 por la parte de arriba y desde menos 1 hasta menos 2 por la parte de abajo con respecto al eje Y. Entonces, podemos concluir que la amplitud lo que va a lograr en la gráfica, hacer un estiramiento, en este ejemplo, pero un estiramiento vertical. El otro detalle que podemos observar es que el rango ha variado desde menos 2 a 2. Antes, en el coseno de x, el rango era menos 1 a 1. Ahora vamos a ver a esta gráfica, pero en su forma más amplia. Veamos. Aquí lo tenemos. Veamos entonces qué es lo que sucede con respecto a su dominio. Entonces, vamos a irnos hacia la izquierda del eje X y nos vamos a dar cuenta que la curva continúa, sigue avanzando, es decir, se va hacia el negativo e infinito con respecto al eje X. Y con respecto al eje Y vemos que la curva, su máximo valor es 2 y su mínimo valor es menos 2. Podemos entonces decir que nuestra curva hacia la izquierda se va hacia el menos infinito negativo con respecto al eje X.
Ahora nos vamos hacia la derecha y veremos que ahí también la curva continúa. Es decir, la curva se va a ir hacia el infinito positivo con respecto al eje X. Finalmente, podemos decir que el dominio de esta función corresponde pues a todos los números reales, es decir, el valor de x es todos los reales. Y con respecto al rango, nos damos cuenta que va variando desde menos 2 a 2, es decir, el rango, que son los valores del eje y, estos pertenecen desde al intervalo cerrado en menos 2 hasta 2 cerrado, es decir, van a variar desde menos 2 hasta 2, como pueden ver ustedes en su pantalla. Ahora, estimados amigos, les invito a ver el segundo ejemplo de aplicación de este tema. Aquí se nos piden graficar y analizar a la siguiente función: f de x igual a 1/2 por el coseno de x. La amplitud viene a ser el valor absoluto del coeficiente del operador trigonométrico coseno. En este caso sería 1/2. Entonces la amplitud, valor absoluto de 1/2, bueno, sigue siendo 1/2. Ya tenemos entonces a la amplitud. Para poder hacer una comparación, vamos primero a hacer el gráfico de la función coseno en su formato estándar. Entonces ubicamos nuestro diagrama cartesiano, sabemos que el coseno en su forma simple varía desde menos 1 hasta 1. También sabemos que el periodo del coseno en su forma simple es igual a 2pi. Entonces nuestra referencia sería 0 y una longitud de 2pi sería de 0 a 2pi. Aquí vamos a graficar a la forma simple del coseno de este ángulo, coseno de x. Entonces ubicamos el punto medio de este periodo. Ahora el punto medio entre 0 y pi sería pi medios, y ahora el punto medio entre pi y 2pi sería 3pi medios. Graficamos entonces a la función coseno en los 4 cuadrantes. Aquí lo tenemos, a la función coseno. Esta es la gráfica, ya lo conocemos, la gráfica de la función coseno en su forma más simple. Varía de menos 1 a 1. Ahora lo que vamos a ver es la gráfica principal, es decir, f de x igual a 1/2 por coseno de x. Aquí vemos que la amplitud es 1/2. Eso significa que el valor máximo de esta función que tenemos en pantalla, de f de x igual a 1/2 por coseno de x, su valor máximo sería 1/2. Entonces ubicamos aquí el valor máximo, que es 1/2, y su valor mínimo sería el negativo de la amplitud, que sería menos 1/2. El periodo, como pueden ver ustedes aquí en el ángulo, no ha cambiado. Así que el periodo va a ser igual al periodo de la función estándar. Entonces tomamos también como referencia de 0 a 2pi. El periodo también es 2pi. Entonces en este recuadro de color amarillo estaría graficada un periodo de nuestra función 1/2 por coseno de x. Vamos entonces a hacer las tabulaciones respectivas y convenientes. Asignamos el primer valor de x para poder ubicar el primer punto de referencia para luego trazar nuestra curva. Decimos x igual a 0. ¿Ok? Entonces aquí tenemos x igual a 0. Cuando x vale 0, reemplazamos el valor de x en nuestra función y quedaría 1/2 por coseno de x, pero x vale 0. 1/2 por coseno de 0. El coseno de 0 es conocido. Sabemos que el coseno de 0 es igual a 1. 1 por 1/2, pues resulta 1/2. El par ordenado aquí sería x vale 0 y y vale 1/2. Ubicamos esto en nuestro diagrama cartesiano, x0, y 1/2. Ya tenemos el primer punto de referencia para trazar la curva de nuestra gráfica.
Tomamos el siguiente valor de x, un valor conveniente. Tomamos x igual a pi medios. Entonces vamos a calcular el valor de la función cuando x vale pi medios. Reemplazamos, sería 1 medio por coseno de x, pero x vale pi medios, 1 medio por coseno de pi medios. Pi medios radianes en el sistema sexagesimal equivale a 90 grados sexagesimales. Entonces el coseno de 90 grados o coseno de pi medios también es conocido. Esto es igual a 0. Coseno de 90 grados o coseno de pi medios es igual a 0. Multiplicado por 1 medio resulta 0. El par ordenado aquí sería x vale pi medios y y vale 0. Ubicamos esto en nuestro diagrama cartesiano. X pi medios, aquí está, y y 0. Entonces el punto estaría sobre el eje x. Continuamos asignándole valores convenientes a la variable x. En esta oportunidad le vamos a asignar un x igual a pi. Entonces, cuando x vale pi, reemplazando esto en la función, quedaría 1 medio por coseno de x, pero como x vale pi, sería 1 medio por coseno de pi. Sabemos aquí que pi radianes equivale a 180 grados sexagesimales. Y el coseno de 180 grados sexagesimales, o coseno de pi, es igual a menos 1. El valor de coseno de pi o 180 grados es igual a menos 1. Entonces multiplicamos menos 1 por 1 medio, nos va a resultar menos 1 medio. El par ordenado aquí sería x igual a pi, y igual a menos 1 medio. Esto lo ubicamos en nuestra gráfica, en el diagrama cartesiano, decimos cuando x vale pi, y es igual a menos 1 medio. Aquí está el punto. Y continuamos asignándole valores convenientes a la variable x. En esta ocasión le vamos a asignar a x 3 pi medios. Reemplazando tendríamos 1 medio por coseno de 3 pi medios. Sabemos también que 3 pi medios radianes equivale a 270 grados sexagesimales. Y el coseno de 270 grados sexagesimales o coseno de 3 pi medios, sabemos que esto es igual a 0. Entonces decimos 0 por 1 medio sería igual a 0. Entonces el siguiente par ordenado sería x igual a 3 pi medios y y igual a 0. Ubicamos este par ordenado en el diagrama cartesiano. Aquí tenemos x 3 pi medios y y 0. El punto estaría sobre el eje x. Y por último, le asignamos otro valor conveniente a x. En esta ocasión vamos a asignarle a x el valor de 2pi. Entonces vamos a calcular el valor de la función cuando x vale 2pi. Reemplazamos y quedaría 1 medio por coseno de 2pi. 2pi radianes equivale a 360 grados. Y el coseno de 360 grados o coseno de 2pi es igual a 1. Entonces decimos 1 por 1 medio resulta pues 1 medio. Esto determina el par ordenado en donde x vale 2pi, y igual a 1 medio. Es decir, cuando x es 2pi, el valor de y es 1 medio. Este par ordenado ubicamos en nuestro diagrama cartesiano. Aquí tenemos x 2pi y por aquí tenemos y 1 medio. Entonces el punto sería esto, x 2pi y y 1 medio. Ahora sí ya tenemos puntos suficientes para poder trazar la curva de nuestra gráfica. F de x igual a 1 medio por coseno de x. Procedemos a trazar la curva. Aquí lo tenemos. Esta curva de color azul corresponde a un periodo de la gráfica 1 medio por coseno de x. Entonces, a manera de resumen,
tenemos aquí la curva de color azul, es la curva o es la gráfica de nuestra función que nos planteamos en el ejemplo. F de x igual a 1/2 por coseno de x. Es esta curva de color azul. Y la gráfica de la función coseno en su forma estándar corresponde a esta línea, nuestra gráfica a la cual hemos llegado. Lo vamos a comparar con la gráfica estándar del coseno. Y como ya lo decíamos anteriormente, que aquí la gráfica va a sufrir una comprensión vertical. Comparando con la función estándar del coseno, vemos que se ha sufrido una comprensión vertical. Es decir, desde 1 de la parte superior se ha comprimido hasta 1/2. Y desde -1 en la parte inferior se ha comprimido hasta -1/2. Entonces, podemos concluir acerca de la amplitud. La amplitud lo que logra en la función coseno es estirarlo verticalmente, como en el primer ejemplo, o comprimirlo verticalmente, como en este segundo ejemplo. Además de que modifica también el rango. Aquí el rango ha sido variado. En la función estándar varía de -1 a 1. En nuestra gráfica del ejemplo que hemos desarrollado varía de -1/2 a 1/2. Esto lo vamos a presentar también en su forma más amplia. Lo que tenemos aquí en pantalla es solamente una porción de la gráfica, es solamente un periodo de la gráfica. Ahora lo vamos a ver a la gráfica en su forma más amplia. Y ahí nos daremos cuenta acerca de la variación más precisa del dominio y también del rango. Veamos. Vamos a irnos hacia la izquierda del eje X, y ahí nos damos cuenta que la curva continúa y sigue avanzando. Es decir, si continuamos no vamos a terminar nunca. Esto indica que la curva se va por la izquierda hacia el infinito negativo con respecto al eje X. Y con respecto al eje Y vemos que la curva azul llega como máximo hasta 1/2 y como mínimo hasta -1/2. Ahí está. Entonces, ahora nos trasladamos hacia la derecha, nos movemos hacia la derecha del eje X, y ahí nos fijamos que la curva no tiene fin. Eso significa que la curva azul se va hacia el infinito positivo del eje X. Sin embargo, con respecto al eje Y, la curva siempre su máximo valor es 1/2 y su mínimo valor es -1/2. Eso es el rango. Con respecto al dominio, acabamos de comprobar que este viene a ser todos los números reales, que la curva con respecto al eje X hacia la izquierda se va hacia el infinito negativo y hacia la derecha se va hacia el infinito positivo. Entonces decimos que el dominio, que tiene que ver con los valores de X, viene a ser todos los reales. Y con respecto al rango, hemos visto que la variación del rango, es decir, los valores de Y, van desde -1/2 hasta 1/2. No se olviden que la curva de color azul viene a ser la gráfica de nuestra función que nos hemos planteado como ejemplo. Entonces, el rango viene a ser desde -1/2 hasta 1/2, desde -1/2 hasta 1/2, cerrado en -1/2 hasta cerrado 1/2. Y esto corresponde a los valores de Y, la variación de Y. Insisto, la variación de Y va de -1/2 hasta 1/2 en la curva de nuestra función que hemos graficado. Esto ha sido todo por hoy, apreciados amigos. Y con lo que respecta a mí, agradecerles como siempre por su paciencia en escucharme, y será pues hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.